Según informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el estado de salud del presidente López Obrador es bueno y es atendido con paracetamol. En la mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también negó que fuera atendido en un hospital militar y aseguró que el presidente se encuentra en Palacio Nacional. Bueno, por lo pronto, mañana a las 11:30 de la mañana está convocada una reunión en Palacio Nacional de los gobernadores y gobernadoras de Morena. No se sabe si estará el presidente, seguramente no, pero podrá estar, seguramente se espera, dicen a distancia. Si no, sería muy extraño que convocaran a los gobernadores si no se va a dar algún anuncio de ese tipo. Lo cierto, cuando se habla de los rumores y de todo lo que se desató desde el domingo en la mañana, es que se tardó 48 horas en ofrecer un primer parte de salud del presidente López Obrador, y eso es lo que desató las especulaciones, sumado a las contradicciones y el vacío informativo durante todo el pasado domingo. Por lo pronto se dijo que en los próximos días el presidente podría ser dado de alta, pero no se especificó cuándo será. A 3 días de dar positivo a COVID-19, el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es bueno. Solo presenta síntomas leves del virus. El cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas y desde luego con fiebre y cansancio. Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso ha mejorado. En esencia, lo que requiere es descanso. De acuerdo con el informe médico presentado en Palacio Nacional y que duró poco más de 2 minutos, los resultados de los estudios realizados al mandatario son normales, por lo que se descarta un malestar cardíaco, esto de acuerdo con su historial médico. También la tensión arterial está controlada y en buena situación. Preciso con ustedes que el resto de sus estudios que se han realizado, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello, en unos días será dado de alta. Después de darse a conocer el parte médico, el secretario de Gobernación reiteró que el presidente permanece en Palacio Nacional. Hay voces que se nutren de la desinformación. No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación y está en reposo, en plena recuperación, y seguramente una vez que resulte negativo el análisis, pues ya estará presente aquí. Por lo pronto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la primera reunión de alto nivel para la integración agroalimentaria de América Latina fue postergada por el estado de salud del presidente López Obrador. El encuentro estaba programado para realizarse en Cancún los días 6 y 7 de mayo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Por cierto, el presidente López Obrador no es el único que está contagiado con COVID. Aquí en México, unas 1,700 personas se siguen contagiando cada día. Y nuestro país ha dejado ya desde hace varios meses de comprar vacunas y no autoriza el uso de distintos retrovirales. Bueno, la única vacuna que se está aplicando en México es la cubana, la Abdalá, que por supuesto no cuenta con la autorización internacional y tampoco ataca las cepas, tan solo ataca las cepas originales, pero no las últimas cepas del COVID que han ido cambiando constantemente. Sí, en distintos países se recomienda que se aplique una nueva dosis de refuerzo. Eso no es nuevo, ya desde hace algunos meses, que en México no está contemplada. El presidente, por cierto, llevaba más de un año, bastante más de un año sin aplicarse una dosis de refuerzo, y las primeras que se aplicó eran vacunas Pfizer, que se supone que México ya no compra. Por cierto, el que también se anunció hoy que está contagiado de COVID es el embajador Ken Salazar. Para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, los casos positivos de COVID-19 van a la baja. Señaló que al último corte la ocupación de camas generales por este padecimiento es de 4%, mientras que la de camas de terapia intensiva es de 1%. Según López-Gatell, la cifra de ocupación podría ser ya un indicador de utilidad para el COVID. En esta llamada sexta ola, hasta el 18 de abril se tenían registrados 10.233 casos activos. Un promedio diario de 886 contagios por 5 defunciones. Lo cierto es que todo el trabajo del subsecretario Gatell para hacer frente a la pandemia ha sido deficiente.
Los números así lo demuestran. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México fue el tercer país con el mayor exceso de mortalidad en América Latina y el Caribe durante los primeros años de la pandemia. El indicador exhibe qué proporción de personas fuera de una tendencia llamada normal fallecieron. Según el organismo, la velocidad de vacunación en México, diseñada por el subsecretario de Salud, estuvo por debajo del promedio de la OCDE. El informe detectó que con el sistema de salud enfocado en la emergencia se reportaron caídas de 26% en la atención general de diabetes y de 28% en la de hipertensión. Además, disminuyeron las pruebas de detección de cáncer cervicouterino 68% y en las de detección de cáncer de mama 79%. En cuanto al refuerzo de la vacuna contra COVID, académicos de la UNAM consideran que los adultos mayores que ya tienen más de 6 meses de haber recibido su última dosis, es conveniente que se pongan otra para robustecer su sistema inmune y evitar que si enferman, su cuadro se complique. El problema es que las vacunas de refuerzo no están disponibles a gran escala. En países como Estados Unidos se aprobaron desde el año pasado, pero en México aún no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias a nivel federal, a cargo de López-Gatell. En la Ciudad de México, las personas de 18 años o más pueden recibir un refuerzo o cuarta dosis con la vacuna cubana Abdala en cualquiera de las unidades de salud disponibles. Abdala fue diseñada y fabricada por el Centro de Ingeniería y Biotecnología con sede en La Habana, Cuba. Su uso de emergencia en México fue aprobado por la COFEPRIS en diciembre de 2021. Hace unos días, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la Organización Mundial de la Salud actualizó su guía sobre las dosis, tomando en cuenta el impacto de la variante Omicron y el nivel de inmunidad alrededor del mundo. Se determinó que las personas adultas mayores, adultos jóvenes con comorbilidades significativas como diabetes o enfermedades del corazón, personas con condiciones inmunocomprometidas, personas embarazadas y trabajadores sanitarios son grupos de alto riesgo que deben recibir refuerzos 6 o 12 meses después de la última dosis. Por lo pronto, la Organización Mundial de la Salud mostró su preocupación por la capacidad de transmisión de Arcturus, una subvariante de Omicron. En Europa y Asia se reportan varios contagios, mientras que Estados Unidos ya registra los primeros casos. Bueno, que no tengamos vacunas de refuerzo y que la única vacuna es una que no está aprobada internacionalmente y que no sirve para las últimas mutaciones del virus, como es la vacuna Abdala, dice mucho de la forma en que el doctor López-Gatell ha tratado esta pandemia. Hoy fue un día de fast track en la Cámara de Diputados, aprobó de todo. Aprobaron en lo general y en particular, mire usted, hablando de salud, la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, para ser sustituido por el IMSS Bienestar, que será responsable de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos para las personas sin seguridad social. Mire, esto del INSABI es uno de los grandes fracasos de este sexenio. Hoy, en forma por demás ridícula, había diputados de Morena que argumentaban que había que extinguir el INSABI porque era responsable en los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores no crearon el INSABI. Desde que se creó el INSABI se dijo que eso no iba a funcionar, que estaba reemplazando el Seguro Popular, que era una institución que funcionaba relativamente bien, y fue un fracaso absoluto en atención, en distribución de medicinas, un fracaso absoluto el del INSABI. Diputados de Morena, el PT y el Partido Verde aprobaron reformas de urgente resolución que dan al gobierno federal, por ejemplo, la titularidad permanente e indefinida de las asignaciones de vías de comunicación férrea como el Tren Maya. Esta propuesta no pasó siquiera por comisiones y aprobaron una iniciativa en materia de protección del espacio aéreo mexicano que da facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional para coordinar las acciones que garanticen la seguridad del espacio aéreo con el fin de prevenir, inhibir y actuar ante actos ilícitos contra las operaciones aeronáuticas que puedan afectar la seguridad nacional. El control del espacio aéreo se queda en manos de la Secretaría de la Defensa. Y esta noche van por otras 4 reformas vía fast track. ¿Por qué? Porque concluye
el periodo ordinario en unas horas más. Y no solamente concluye el periodo ordinario. Al concluir este periodo ordinario será el último periodo legislativo en realidad donde el Ejecutivo tenga posibilidad de hacer este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque lo próximo comienza el 1 de septiembre. Y el 1 de septiembre ya vamos a estar en plena campaña electoral. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y la Marina decomisó más de 8 toneladas de botellas de tequila que en realidad adentro había metanfetamina líquida color marrón, haciéndola pasar como tequila reposado. Este tequila estas metanfetaminas líquidas que serían enviadas a Australia con todos los permisos de una agencia aduanal. Al tiempo que en un enfrentamiento entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y el Ejército murieron 7 personas. Ocurrió un nuevo decomiso de metanfetamina ahora en el puerto de Manzanillo, Colima. El aseguramiento de 8 toneladas, 640 kilogramos, estuvo a cargo de personal naval en coordinación con la aduana de Manzanillo. La carga líquida se encontró al realizar una inspección a un contenedor con 960 cajas, que en su interior contenían 11.520 botellas de tequila en presentación de 750 mililitros, las cuales iban a ser exportadas. La primera revisión se realizó con un sistema de identificación química y un binomio canino entrenado para localización de drogas. Al sospechar sobre la composición de la carga de este contenedor, es que se decidió tomar muestras que fueron enviadas al Laboratorio de Farmacología y Toxicología de la Secretaría de Marina, dando como resultado que la mezcla líquida era positiva a metanfetamina. La droga fue asegurada y puesta a disposición ante las autoridades de la Fiscalía General de la República, quienes ya abrieron la carpeta de investigación correspondiente, aunque no se habla sobre personas detenidas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, la institución ha asegurado y destruido aproximadamente 114.3 toneladas de metanfetamina en lo que va del año. La mayor parte de la metanfetamina consumida en Estados Unidos se produce clandestinamente en México. En 2021, el entonces general de ese país, William Barr, señaló al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación como los principales involucrados. Estos mismos grupos mantienen una disputa por el control del puerto de Manzanillo, utilizado para la llegada de precursores químicos con los cuales fabrican la droga. En medio de este decomiso, a 500 kilómetros, en San Rafael Tecario, Michoacán, ocurrió un enfrentamiento entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y militares. Los hechos ocurrieron sobre un camino de terracería cuando los elementos de seguridad realizaban un recorrido de vigilancia y se percataron de la presencia de personas armadas, quienes viajaban a bordo de 3 vehículos. El saldo de la refriega fue de 7 personas muertas, 6 por parte del grupo criminal y un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, las autoridades lograron la detención de al menos 6 personas. En esa zona perteneciente al municipio de Hidalgo, Michoacán, se ha registrado la operación de varios grupos delictivos como los Correa, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación, quienes se disputan el control de la producción y tráfico de drogas como la marihuana y metanfetaminas en la región. Y también se dedican a otras actividades delictivas como la extorsión a empresarios y secuestros. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó sobre el desmantelamiento de 243 bandas delincuenciales en la ciudad durante los últimos 3 años, durante el periodo de él al frente de la Secretaría, lo que ha permitido un marcado descenso de la percepción de inseguridad en la capital del país. Así fue como 16 integrantes de la banda de Los Maceros fueron detenidos en un predio de la colonia Mesa Los Hornos, en la alcaldía Tlalpan. Entre los detenidos figura La Meche, líder del grupo delictivo. El operativo se efectuó el 24 de marzo.
Los maceros son identificados por las autoridades como una organización generadora de violencia dedicada a la venta de drogas y tráfico de armas, que opera en las alcaldías Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa. Es parte de los trabajos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que en poco más de 3 años ha logrado desarticular 243 células de diferentes grupos criminales. Desde el mes de enero del 2020 a la fecha, han sido desarticuladas más de 240 células de diferentes grupos criminales identificadas en la Ciudad de México. Algunas de estas células vinculadas con organizaciones con zona de operación en otras entidades federativas y regiones del país. Entre los años 2022 y 2023 destaca la captura de 17 personas consideradas objetivos prioritarios por el nivel de violencia y daño que provocaban a la población. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en este mismo periodo se ha detenido a 2.158 personas que formaban parte de esas células delincuenciales. Al presentar el informe de evaluación de incidencia delictiva, el jefe de la policía reconoció el apoyo de corporaciones federales, con quien desplegaron 99 acciones operativas en conjunto, que han derivado en la detención de 113 integrantes de 11 grupos delictivos. Con la presencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, García Harfuch resaltó que en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México, entre el 1 de enero y el 23 de abril, se realizaron 396 cateos y detenciones en flagrancia que derivaron en la captura de 445 presuntos delincuentes. Señaló que estas acciones han impactado significativamente las estructuras logísticas, operativas y financieras de los grupos criminales. Además, señaló que en los últimos 4 años se ha reducido 60% de la comisión de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, entre los que resaltó el homicidio doloso y el robo de vehículos. Nuestro objetivo es que los habitantes de esta ciudad puedan vivir sin miedo y que confíen en su policía. Y ese es nuestro compromiso, detener a quienes cometen los delitos en la Ciudad de México. Finalmente, el secretario de Seguridad Ciudadana precisó que actualmente en la capital del país se cometen un promedio de 1.5 homicidios dolosos cada día, cuando a finales del 2018 esa cifra alcanzó hasta 5 casos cada 24 horas. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció que buscará la reelección y designó como una de sus coordinadoras de campaña a Julie Chávez Rodríguez. Ella es la nieta del reconocido activista por los derechos de los migrantes y los trabajadores agrícolas, César Chávez. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect. Es parte del mensaje con el que Joe Biden anunció que buscará la reelección como presidente de los Estados Unidos. El video, que dura 3 minutos, fue titulado como "Acabemos con el trabajo". Lo dio a conocer el mismo 25 de abril, como hace 4 años, cuando buscó por primera vez llegar a la Casa Blanca. Ahora indicó que hay que derrotar a los extremistas, a quienes identificó con la corriente trumpista MAGA, es decir, Make America First Again. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Su jefa de campaña rumbo al 2024 será Julie Chávez Rodríguez, la latina con más responsabilidad en el ala oeste de la Casa Blanca y muy cercana a la vicepresidenta Kamala Harris. Es originaria de California y actualmente trabaja con gobernadores, alcaldes y funcionarios de todo Estados Unidos. Es nieta del legendario líder campesino César Chávez, de origen mexicano, quien defendió los derechos de los trabajadores agrícolas para que tuvieran un trato humano y mejores condiciones. Mediante marchas, huelgas y boicots, Chávez obligó a los patrones a pagar salarios adecuados y a proporcionar otros beneficios. Fue responsable de que se pusiera en ejecución la primera declaración de derechos para este sector. Por todo este trabajo, muchas escuelas, calles y parques llevan su nombre. Incluso en algunos estados de la Unión Americana, el 31 de marzo es día feriado en honor a Chávez. Y fue reconocido después de su muerte con el más alto honor civil, la Medalla Presidencial de la Libertad. Hoy, su nieta tiene la encomienda de mantener a Biden en la Casa Blanca. Y de lograrlo, él terminará su segundo mandato a los 86 años. Su compañera de fórmula será nuevamente Kamala Harris. A diferencia de 2020, Biden tiene el camino allanado para las primarias.
sin rivales de peso, pese a que algunos levantaron la mano, como Robert F. Kennedy Jr., de 69 años, y la gurú Marianne Williamson, quien también quiere competir por el Partido Demócrata. Para muchos, la verdadera contienda será contra los republicanos, entre ellos Donald Trump, quien pese a sumar denuncias, sigue con la mira puesta en la Casa Blanca. Esta mañana inició la selección del jurado para un juicio civil en su contra en Nueva York. Es por agresión sexual contra Jane Carroll. Lo acusa de haberla agredido sexualmente en el vestidor de una tienda en la década de 1990. Además de Trump, Joe Biden debe estar pendiente de otro republicano, Ron DeSantis, gobernador de Florida, quien aparece en las encuestas como un serio rival para él y Trump. De acuerdo con las encuestas, 60% de los estadounidenses piensan que Biden ya es muy viejo para buscar una reelección. Bueno, a ver cómo van las cosas, va a estar muy interesante la campaña electoral que ya empezó para el 2024 allá en los Estados Unidos y tanta influencia tiene para nosotros, para México. Y ya que hemos hablado tanto hoy de información y de desinformación, como mayor expresión del trumpismo, la cadena Fox sembró durante años, desde que se creó prácticamente, noticias falsas y comentarios de sus conductores con todo tipo de mentiras. Una de ellas fue la de respaldar la versión de Trump de que en las elecciones de 2020 se había cometido un enorme fraude y que para ello se habían manipulado las máquinas de votación electrónica. La empresa Dominion, que es la que fabrica estas máquinas, demandó a Fox News por esa información repetida al aire miles de veces. Pero además en su investigación encontró mails entre los funcionarios de la cadena de Murdoch y sus propios conductores en los que argumentaban que tenían que seguir alegando que había fraude, lo que ellos sabían que no era verdad, porque si no perderían televidentes. El caso fue a juicio y finalmente Fox News, antes de que comenzara el juicio, aceptó pagar casi $800 millones de indemnización antes de que comenzaran los testimonios. Además, días después, el lunes, en forma sorpresiva, despidió al más emblemático, pero también al más misógino, racista, homofóbico y reaccionario de sus conductores, un periodista literalmente impresentable, Tucker Carlson. Question is whether or not this is so widespread, and Brian, you used that word a moment ago, widespread, to overturn an entire election. They just want to try and block any and all audit of what are now growing examples and, frankly, affidavits of ballot irregularities and outright illegality. At this stage, the fraud that we can confirm does not seem to be enough to alter the election results. We should be honest and tell you that. Of course, that could change. We don't know how many votes were stolen on Tuesday night. We don't know anything about the software that many say was rigged. We don't know. We ought to find out. Son parte de las declaraciones difundidas por la cadena de televisión estadounidense Fox News. Ocurrió en días posteriores a la elección presidencial del 2020. Este tipo de acciones hoy le costó al medio de comunicación $787 millones tras ser acusado de difamación por Dominion Voting System, la compañía encargada del conteo de votos, quien hizo responsable a Fox News de difundir información falsa de que las máquinas con sede en Denver, Colorado, se usaron para manipular las elecciones a favor del demócrata Joe Biden frente al entonces presidente republicano Donald Trump. Con el acuerdo millonario, Fox evitó ir a juicio y que sus presentadores de televisión tuvieran que subir al estrado a testificar por sus dichos en diversas transmisiones televisivas. Uno de ellos es Tucker Carlson, el presentador estelar y quien fue despedido este lunes. Dominion evidenció correos electrónicos y mensajes de texto de Carlson en los que indicaba que no creía en el fraude electoral, pero que debía seguir con las mentiras para evitar que la audiencia le cambiara de canal. Había mensajes en los que este presentador criticaba a Trump pese a que la línea era apoyarlo. En un chat con una persona desconocida el 4 de enero del 2021, Carlson expresó su enojo hacia Trump. Dijo: "Estamos muy cerca de poder ignorar a Trump la mayoría de las noches. Realmente no puedo esperar". Con otros colegas habló de lo que realmente ocurría en las elecciones, como el 13 de noviembre, la semana posterior a las elecciones del 2020.
Connie Graham y Hannity intercambió mensajes en los que criticaron a la división de noticias, diciendo que no habían visto evidencia del fraude electoral generalizado en Pensilvania. En otro, al referirse a los 4 años de Trump como presidente, Carlson dijo: "Todos pretendemos que no tenemos mucho que mostrar, porque admitir el desastre que ha sido es demasiado difícil de digerir. Pero vamos, realmente no hay una ventaja para Trump". En mensajes de texto con un productor el 13 de noviembre del 2020, se preparó para una rueda de prensa de Trump y dijo: "Solo es bueno destruyendo". Más tarde añadió en relaciones a las acusaciones de fraude que están haciendo Trump y sus aliados: "Están jugando con fuego". Tucker Carlson era la personalidad más conocida entre los presentadores de Fox y conducía un popular programa nocturno en el horario de máxima audiencia. Su público más leal eran televidentes de la extrema derecha. Fue ampliamente criticado por su estilo agresivo, su falta de rigor periodístico y, para sus mayores críticos, por exhibir una retórica racista y llena de odio. Además, era figura clave en la política republicana. A menudo entrevistó al presidente Donald Trump. Hoy ni siquiera pudo despedirse de su audiencia, pues el emporio News Corp de Rupert Murdoch decidió terminar con su contrato. Bueno, y así es como Fox News prefirió pagar una indemnización antes de ir al juicio. ¿Por qué? Porque imagínense nada más a todos sus presentadores en el estado contando las órdenes que habían recibido y por qué lo habían dicho. Hubiera sido un desprestigio aún mayor para la cadena televisiva. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero por supuesto mañana aquí tenemos muchísima información. Sueñe bonito, bonita noche, Jorge. Bonita noche, y bien, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.